Osama Bin Laden ha muerto. El 2 de mayo del 2011, la noticia resonó en todo el mundo. El infame líder de Al-Qaeda había sido eliminado. Durante años, fue el principal objetivo de una cacería liderada por los Estados Unidos, después de haber orquestado algunos de los ataques terroristas más devastadores en la historia moderna. La misión, conocida como Operación Jerónimo, duró una década en ser planificada y tuvo lugar en Abbottabad, Pakistán, donde el terrorista se escondía en un complejo residencial fortificado. Un equipo de Navy SEALs de élite llevó a cabo el operativo, durante el cual el terrible líder fue localizado y abatido. Pero con su muerte surgió una pregunta de relevancia moral y logística. ¿Qué hacer con su cuerpo? La situación planteaba un dilema sin precedentes. Cremarlo habría sido lo más práctico, pero este rito está estrictamente prohibido en el Islam. Respetar sus creencias, por paradójico que pudiera parecer, se convirtió en un imperativo, sobre todo para evitar desatar una ira inusitada dentro de los países de Medio Oriente. Por otro lado, Pakistán y Arabia Saudita, países a los que les profesó su honor, se negaron rotundamente a recibir el cadáver. ¿Cómo reconciliar el desprecio por sus acciones con el respeto por su fe? Los SEALs se enfrentaron a una decisión crucial y finalmente optaron por realizar algo absolutamente insólito con el cadáver. ¿Por qué lo hicieron? En el siguiente video de Mundo Bélico descubrirás los últimos detalles del misterioso entierro del mayor criminal del siglo XX. Lo que acabas de ver es el portaaviones que transportó los restos del máximo jefe de Al-Qaeda. Luego de la Operación Jerónimo, Estados Unidos actuó rápidamente tan pronto como se identificó el cuerpo de Osama Bin Laden. La Agencia Central de Inteligencia, más conocida como la CIA, y otros especialistas confirmaron la identidad del cuerpo a través de un análisis de ADN, que coincidió prácticamente al 100% con los miembros de la familia del terrorista. Aunque en tiempos antiguos era común despreciar los cuerpos de los enemigos, hoy en día es algo que se considera totalmente inapropiado y denigrante para los Estados Unidos. Entonces, si no podían cremarlo debido a que las leyes islámicas lo prohibían, ¿por qué no enterrar a Osama Bin Laden? Aunque en lógica, esa opción también presentaba sus propios problemas. En primer lugar, un país tendría que reclamar el cuerpo y darle sepultura. Sin embargo, Pakistán, donde había fallecido, negaba cualquier conocimiento sobre sus actividades y no mostraba intención de hacerse responsable de sus restos. El líder terrorista había pasado la mayor parte de la última década en ese país del Medio Oriente. Pero el gobierno de Afganistán, país vecino, ahora estaba alineado con Estados Unidos y luchaba activamente contra sus seguidores. Transportar su cuerpo allí para el entierro corría el riesgo de enfurecer a las facciones terroristas y complicar los esfuerzos del gobierno. Además estaba el país de origen del líder de Al-Qaeda, Arabia Saudita. El hombre se convirtió en terrorista debido a la presencia de tropas estadounidenses en su patria, invasión que consideraba una profanación. Sin embargo, el gobierno saudita lo consideraba un traidor. Desde la perspectiva del gobierno saudí, Bin Laden había violado los valores y la estabilidad del país al promover una agenda extremista y llevar a cabo actos de violencia. Por lo tanto, no estaban dispuestos a aceptar sus restos y enfrentarían críticas tanto internas como externas si lo hicieran. Además, permitir que fuera enterrado en suelo saudita podría haber generado tensiones políticas y sociales dentro del país, así como con otras naciones, debido a la controversia y el simbolismo detrás de su figura. Era evidente que nadie estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de él, y enterrar a una figura tan monstruosa planteaba un dilema significativo. Lo que estás a punto de ver es el único registro que se conoce del cadáver de Bin Laden. Lo que sucedió después con su cuerpo permanece en el más profundo misterio. When news first broke that the world's most dreaded terrorist, Osama bin Laden, was dead, this picture was proof that Osama was no more.
A lo largo de la historia, aquellos encargados de dar sepultura a los villanos siempre han enfrentado la difícil tarea de encontrar un balance entre los intereses políticos, sociales, culturales y el derecho humano universal a tener una tumba. En casos de condenados a muerte, la responsabilidad suele recaer en la familia. Ellos pueden reclamar los restos y enterrarlos en una parcela familiar. Sin embargo, esto puede provocar la interferencia de los familiares de la víctima, complicando el proceso de duelo. Pero Bin Laden no era simplemente un asesino, era un líder extremista mundial. Cuando un villano histórico como él tiene un movimiento o incluso una nación detrás, lo que sucede con su cuerpo puede convertirse en una cuestión de seguridad nacional. Si se le hubiera dado una tumba honorable y física en algún lugar específico, habría significado la creación de un peligroso sitio de peregrinación para yihadistas de todo el mundo. Por otro lado, si hubiera sido cremado o enterrado en una fosa común, podría haber desatado la ira de todos sus seguidores terroristas a lo largo y ancho del planeta. La forma en que se manejó su cuerpo fue una medida estratégica para evitar cualquier conmemoración que pudiera inspirar o fortalecer el extremismo violento. Después de la muerte de Adolf Hitler en un búnker de Berlín, el destino de su cuerpo sigue siendo incierto. Aunque los soviéticos tomaron el control del lugar, el cadáver nunca fue encontrado, lo que llevó a décadas de especulación. La ambigüedad sobre su destino se consideró preferible a permitir que los neonazis tuvieran un lugar de conmemoración. Por lo tanto, no es de extrañar que Estados Unidos quisiera ser muy cuidadoso en cómo manejar el cuerpo de Bin Laden. El entierro en el mar es común, pero generalmente es una cuestión de utilidad. Los soldados, marineros y piratas que morían navegando no podían ser transportados de manera segura durante el viaje prolongado del barco. Así que lo mejor que podía hacer el capitán era rendirles homenaje y consagrarlos al mar. Pero este no sería un entierro marino normal. El cuerpo fue tratado con respeto y sepultado, en cumplimiento con la tradición islámica, que exige que los muertos sean enterrados lo antes posible. Los preparativos comenzaron temprano por la mañana en la cubierta de un inmenso portaaviones de la Armada, llamado USS Carl Vinson. La siguiente animación muestra cómo se realizó la ceremonia. The corpse was cleaned before being covered in a white sheet and put in a plastic bag with weights. Within 24 hours of Bin Laden's passing, Muslim rituals were conducted on board the Carl Vinson in the North Arabian Sea. A police officer recited prepared religious statements that a fluent Arabic speaker had translated. After then, a flat board was placed over Bin Laden's body. The body tumbled off the board into the water as the board leaned upward on one side. El cadáver cayó al mar Arábigo con el peso suficiente para descender en las profundidades y para que jamás fuera recuperado. Horas después, cuando fue entrevistado, el capitán del portaaviones USS Carl Vinson se negó a dar noticias precisas sobre el entierro y en cambio habló de lo orgulloso que estaba de sus hombres por el valiente cometido. No, I can't talk about the morale on the ship since Osama bin Laden or anything about Osama bin Laden, but I will tell you that there's 5,000 sailors on board this ship, and they are some of the most amazing Americans that we have in our nation. It is amazing to watch these sailors work, watch these sailors go out and do the job that they do under all sorts of circumstances. En cuanto al rito que se llevó a cabo, no era necesario que hubiera un imán presente, es decir, un líder religioso islámico, pero los procedimientos debían ser llevados a cabo por musulmanes, al menos uno que conociera la ley musulmana básica de entierro. Basado en la información limitada proporcionada, es imposible saber si alguna persona cumplió con este requisito. Además, algunas autoridades islámicas cuestionaron si el entierro en el mar fue apropiado en este caso. Si bien es correcto llevar a cabo una sepultura en el océano cuando alguien muere durante un viaje en el mar, en este caso no había una razón válida para hacerlo. Las autoridades estadounidenses seguramente podrían haber encontrado a alguien, ya sea un miembro de la extensa familia de Bin Laden o incluso uno de los muchos partidarios de su ideología, que estuviera dispuesto a brindarle al cuerpo un entierro adecuado. Según Mohamed Kudah, profesor de Derecho Islámico en la Universidad de Jordania, enterrar al líder terrorista en el mar no estaba prohibido si no había nadie para recibir el cuerpo y proporcionar un entierro musulmán. Sin embargo, añadió,
No es verdad ni correcto afirmar que no había nadie en el mundo musulmán dispuesto a recibir el cadáver de Bin Laden. Esto seguramente era cierto, pero las autoridades de Estados Unidos no querían correr ese riesgo. La decisión de los SEALs no solo aseguraba que el máximo terrorista no tendría una tumba que pudiera convertirse en un santuario para extremistas, sino que también garantizaba que nadie pudiera recuperar sus restos mortales. Entonces, ¿fue probablemente una solución satisfactoria para todos? No tanto. El entierro en el mar no se considera un rito islámico apropiado si existen otras opciones disponibles, y aún quedan dudas sobre si las había. Apenas horas después, el mundo entero conoció la noticia. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. De esta manera anunciaba el presidente Barack Obama el final del terrorista más buscado del planeta. Algunos afirmaban que Estados Unidos debería haber permitido que el líder fuera enterrado en uno de sus muchos lugares de origen, argumentando que esto habría sido más acorde con las tradiciones funerarias islámicas y habría evitado la percepción de deshonra hacia su figura. Por otro lado, otros consideraban que ni siquiera merecía el respeto que se le brindó durante la ceremonia en el mar, dada la magnitud de sus crímenes y su papel en la perpetración del terrorismo global. Esta controversia, junto con la incertidumbre y el debate sobre los detalles de su eliminación por los Navy SEALs, persistirá durante años, alimentando teorías de conspiración y disensiones políticas, sobre todo porque no hay ninguna prueba fehaciente de ese momento. Judicial Watch, un grupo legal conservador, había pedido al Departamento de Defensa que cumpliera con una solicitud de libertad de información para acceder al archivo del caso, especialmente a las fotos de Bin Laden muerto en su guardia de Pakistán. Pero el juez James Boasberg, a cargo del caso, dictaminó que había intereses legítimos de seguridad nacional para denegar la divulgación. Una imagen puede valer más que 1000 palabras, y quizás las imágenes en movimiento tengan un valor aún mayor, dijo el juez. Sin embargo, en este caso las descripciones verbales de la muerte y el entierro de Osama Bin Laden tendrán que ser suficientes. Sin embargo, independientemente de las opiniones divergentes, el hecho permanece inmutable. El cuerpo de Osama Bin Laden yace a kilómetros bajo la superficie del océano, fuera del alcance de cualquier intervención o reacción posterior. Su destino final se convierte en un símbolo de la complejidad que rodea la justicia en el escenario global de la lucha contra el terrorismo. Ahora es momento de despedirnos, pero antes, cuéntanos aquí abajo. ¿Qué crees que debieron hacer con el cadáver de Bin Laden? ¿Crees que el misterio alrededor de arrojarlo al mar esconde algo más que nunca fue contado? Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Si te ha gustado este contenido y deseas ver más videos similares, te animamos a que te suscribas a Mundo Bélico y compartas tus comentarios con nosotros.